La sesión de hoy trata de asuntos que pensamos que debéis conocer antes de iros a Estados Unidos. Vamos a dividirla en varias partes. La primera, la de visados, y después, bueno, hablar un poco de la contraparte que tenemos en Estados Unidos, que sería la institución que va a estar con vosotros mientras estéis en Estados Unidos, por si surgiera algún problema, algún tema que se le haya ahí. Después, primeras gestiones, algún tema de impuestos, por si os aplicara algún tema de impuestos. Os comentaremos el seguro de accidentes con el que vais a ir a Estados Unidos. Y después, bueno, pues algún servicio añadido, algún programa, Enrichment Program, que llamamos, que por ser Fulbright podríais acceder a él. El tema de los visados, que es el primero, no es el primero por casualidad, sino porque pensamos que es ahora mismo, no sé si el más importante, pero desde luego sí el más urgente. No sé si sois conscientes, ahora mismo hay un atolladero en la Embajada de Estados Unidos brutal. Están dando citas para noviembre y diciembre a las personas que lo están solicitando. O sea, los que no vayan con Fulbright no se van a poder ir, eso ya lo sabemos seguro. Y entonces lo que estamos haciendo es intentando por todos los medios que los que os vayáis con Fulbright os vayáis en tiempo y plazo. No está siendo fácil porque están aplicando un método novedoso o nuevo y entonces están tardando más de lo que nos habían dicho que iban a tardar, y por eso lo que os va a comentar ahora Sara es, digamos, estamos intentando pues quemar lo más posible los pasos para que os podáis ir en el tiempo en el que teníais asignado. De todas formas, nuestra recomendación de siempre, que la tenéis por escrito y por oral, es que no compréis un billete de avión con una fecha fija porque no os podemos, o sea, no os podemos asegurar, porque la embajada no nos asegura a nosotros que el 1 de julio esté todo finalizado. Lo vamos a intentar lo más posible, pero bueno, nosotros estamos haciendo todo lo posible, estamos un poco a caballo entre una serie de problemas que algunos de vosotros conoceréis y otros no de la convocatoria de este año del Ministerio y el cuello de botella que se está produciendo en la embajada. Entonces estamos haciendo lo más posible. Yo os pido que tengáis la paciencia, la mejor paciencia posible con Sara, que es la que está aguantando los tirones, y desde nuestro punto de vista estamos haciendo, ya os digo, lo posible y lo imposible ante la embajada y ante el ministerio para intentar eso, documentaros y que os vayáis en fecha a Estados Unidos. Y bueno, una vez dicho eso, pues yo doy la palabra a Sara. Después, por supuesto, estaremos disponibles para cualquier pregunta que nos podáis hacer. Bueno, en realidad voy a empezar yo con el tema de visados, luego paso la palabra a Sara para los otros aspectos. Entonces, bueno, por ponernos un poco en contexto, los visados desde que fue el atentado contra las Torres Gemelas cambiaron drásticamente. En Estados Unidos se implementó el sistema SEVIS, que veis que son las siglas del Student Exchange Visitor Information System, que es un sistema completamente online de seguimiento de estudiantes, investigadores, cualquier tipo de persona que va con un visado de no inmigrante a Estados Unidos, ¿vale? Tiene que estar metido en esta macro base de datos que sirve para seguir lo que estáis haciendo, dónde estáis en cada momento, y también como un enlace entre universidades, centros de investigación, el US Department of State, el US Department of Homeland Security y, por supuesto, Fulbright en nuestro caso, ¿vale? Entonces, una vez que estáis dentro del sistema SEVIS, es cuando se puede empezar a emitir toda la documentación que os permitirá llegar a Estados Unidos, empezando por el formulario DS 2019. Para el que os hemos pedido toda la documentación, todos los papeles que os hemos ido pidiendo de momento, están ya todos en Estados Unidos. Entonces ahora nuestra agencia colaboradora de Estados Unidos, el Institute of International Education, o IIE, está gestionando con Homeland Security, que es la sección del gobierno de Estados Unidos que emite los DS 2019, está tramitando la expedición de estos certificados, que tan pronto como estén dentro del sistema aprobados, nos mandarán el número de referencia que os haremos llegar para que podamos ir avanzando y cubriendo etapas lo antes posible, ¿vale? Entonces, pasa Sara, por favor.
Entonces, de momento, lo que podéis empezar a hacer vosotros para ir avanzando pasos, comenzar el formulario DS-160, que es la solicitud oficial de visado que hay que presentar ante el consulado, ¿vale? De momento, tenéis que hacerlo solo para vosotros mismos, o sea, para los titulares del visado J1. Los familiares dependientes, una vez que entreguéis el vuestro, os va a descargar una serie de información y podéis hacer con más agilidad el de vuestros familiares dependientes, ¿vale? Pero el vuestro no podéis entregarlo hasta que dispongamos de este código para el del DS-2019, ¿vale? El código 6. Entonces, de momento podéis entrar en la guía online, en esta dirección que tenéis ahí en la pantalla, tenéis toda la información sobre el DS-160, podéis acceder a través de este enlace que os ponemos, ¿vale? Y podéis ir rellenándolo todo, excepto el número 6, que como os decimos, podéis poner un comodín, que es poner todo ceros en lugar del número que se os asignará en su momento, ¿vale? Entonces podéis completarlo entero, pero no podéis enviarlo hasta que tengamos el código específico para vosotros, vuestro código personal, individual e intransferible, ¿vale? En ese momento que os mandemos el código SEVIS, lo completáis, ya podéis dar a Submit en el sistema electrónico y podéis empezar a hacer el de vuestros familiares dependientes, ¿vale? Entonces, bueno, aquí es una pantalla de cómo es la pantalla de acceso al formulario DS-160. Es un formulario muy extenso, bastante petardo, la verdad, no hay que decirlo. Tomáoslo con calma, se puede ir salvando. De hecho, recomendamos que cada pantalla que terminéis guardéis y salvéis, porque en este caso la vais a poder recuperar, pero hay veces que el sistema, si está muy cargado de gente que está en ese momento rellenando la solicitud, pues se queda colgado, os echa y podéis perder lo que esté puesto, ¿vale? O sea que cada pantalla, revisarla, guardarla y luego siempre tenéis que modificar algo, siempre podéis hacerlo, pero ya lo tenéis guardado. Además, nada más empezar la solicitud, os va a dar este numerito que está resaltado en amarillo en la pantalla, ¿vale? Es vuestro número de identificación de vuestra solicitud. Entonces, en cuanto os lo dé la primera vez, apuntarlo en un sitio que no lo vayáis a perder, porque si en cualquier momento pues, os echa, tenéis que volver a entrar, entráis poniendo este código de referencia, ¿vale? Es importante que lo guardéis. También a futuro, perdón, este mismo número os va a servir luego para hacer seguimiento de vuestros visados. Cuando accedáis al sistema de seguimiento para comprobar en qué estado está vuestro visado, este mismo número va a ser vuestra identificación, ¿de acuerdo? Perdón. Perfecto. Entonces, una vez que terminéis vuestro certificado de DS-160, porque ya tendráis vuestro número SEVIS y todo, si vais solos, simplemente tenéis que imprimir la última página, es una página que viene un código de barras, esa tenéis que imprimir porque es la que vais a entregar al consulado. Y si vais con familiares dependientes, al terminar cada una de sus solicitudes, os va a salir también una última página con un código de barras que también tenéis que imprimir para cada uno de vuestros familiares acompañantes, ¿vale? ¿Pasa, Sara? En cuanto al formulario DS-2019, el famoso DS-2019, no sé si lo habéis visto alguna vez, si ha estado antes en Estados Unidos, es este formulario que estáis viendo en pantalla, ¿vale? En la parte superior derecha, el cuadradito resaltado en azul, es donde viene vuestro service number, que es este que tenéis que poner como referencia también en el formulario que tenéis que rellenar vosotros online, ¿vale? Es fundamental cuando os llegue, nosotros lo comprobamos, pero cuantos más ojos lo vean, mejor. Comprobar que están bien vuestros datos personales, vuestro nombre completo y apellidos, ¿vale? Las fechas de vuestra estancia, porque tienen que coincidir, luego con el visado se va a basar en estas fechas. Si son incorrectas, podéis tener un problema, ¿vale? Las fechas. Y luego veis que abajo del todo, donde pone firma, ahí hay una última casilla donde tenéis que poner vuestro nombre, vuestra firma, la fecha ya en formato estadounidense. O sea, si la vais a firmar, por ejemplo, el 13 de junio, sería 06/13/2022, ¿vale? Ya en formato estadounidense.
Firmarlo, por favor, en cuanto lo recibáis, porque es importante que una vez que vaya al consulado esté con su firma. Si no, siendo Fulbrighters, están haciendo algunas excepciones, si alguien se lo olvida y tal, ¿vale? Pero desde luego, para entrar en Estados Unidos tenéis que tenerlo firmado y es muy recomendable que esté firmado cuando llegue al consulado, ¿vale? Una vez que esté en el consulado, este papel os lo van a firmar donde pone autorización de viaje, ¿vale? En la parte de la izquierda, ahí os lo va a devolver el consulado firmado y sellado. Con eso ya podéis entrar en Estados Unidos sin ningún problema, con esto y el visado que os van a entregar, por supuesto, ¿vale? Pero si durante vuestra estancia queréis salir de Estados Unidos, hacer algún congreso, alguna conferencia fuera de Estados Unidos, necesitáis que os lo validen para viaje, que es el recuadro este que viene a la derecha abajo, que pone Travel Validation by Responsible Officer. Entonces, una vez que estéis ya en Estados Unidos, vuestra persona de contacto en el IAI, nuestra agencia cooperadora, que luego os comentaremos quién va a ser, la escribís para decirle quiero mandarte el DS-2019, que os confirme la dirección exacta, ¿vale? Y ellos lo validan ahí, lo sellan, lo firman y os lo devuelven. Entonces, una vez que lo tengáis validado, ya podéis entrar y salir de Estados Unidos tantas veces como necesitéis. Bien, es verdad que también siempre tenéis que informar a esta persona de contacto en el IAI de las fechas de vuestro viaje, porque ella tiene que meter en el sistema SEVIS, tiene que teclear los datos de vuestras fechas de entrada y de salida para que no haya problemas, ¿vale? A ver, si os surge una emergencia familiar, una urgencia, que tenéis que salir de Estados Unidos y no tenéis el DS-2019 validado, salid, informar a esta persona, decirle es una emergencia familiar, tal, y entonces ella hace este apunte en SEVIS, en el sistema informático, diciendo que habéis tenido que salir por una emergencia y tal. Pero claro, eso se puede hacer una vez, ¿vale? No se puede hacer más porque ya canta mucho. Entonces, por favor, acordados de validarlo una vez que estéis en Estados Unidos. ¿Pasa, Sara? En cuanto a la solicitud de visado propiamente dicha, lo que comentaba antes Alberto, que este año han cambiado un poco el sistema, ¿vale? Hasta ahora, todos los españoles que quisieran conseguir un visado para Estados Unidos tenían que pasar por el consulado de Estados Unidos en Madrid para hacer una entrevista personal. Este año han abierto la mano y si los solicitantes, los J1 o los J2, jóvenes dependientes, ya han estado en Estados Unidos con anterioridad, da igual que sea con cualquier tipo de visado o que sea con un ESTA, el Electronic System for Travel Authorization, que es este documento que haces online cuando quieres ir de turismo a Estados Unidos, ¿vale? Simplemente con haber estado en Estados Unidos, de cualquier manera, no es necesario ir al consulado, porque ya tienen vuestra firma, vuestra fotografía y vuestros datos en el sistema, vuestras huellas dactilares, ¿vale? Entonces, en estos casos, la solicitud se manda a través de DHL, tiene un sistema específico, no sé si entró ya en la guía online, pero está muy explicado todos los pasos del proceso. Entonces, tenéis que mandar la documentación simplemente por DHL al consulado, ellos la revisan, aprueban el visado y os lo mandan de vuelta, ¿vale? Si hay cualquier problema, en algunos casos hemos tenido la primera tanda de doctores que tenían que irse el 1 de junio y en un par de casos les han pedido ir a la cita del consulado, pues puede ser por cualquier motivo, que les salta una bandera roja por cualquier causa, que vuestro nombre se parece al de un narcotraficante colombiano o vete tú a saber, ¿vale? Pero vamos, son excepciones. La gran mayoría, los que ya habéis estado en Estados Unidos, podéis hacerlo a través del sistema de DHL sin necesidad de desplazaros a Madrid, ¿vale? Sin embargo, aquellos solicitantes o familiares mayores de 14 años que nunca han estado en Estados Unidos siguen teniendo que venir a Madrid a una entrevista del consulado, que normalmente es muy rápida, pero es imprescindible la toma de huellas y la fotografía, ¿vale? Entonces no hay más remedio que venir a Madrid. Entonces, en estos casos, nosotros estamos en contacto con el consulado constantemente y una vez que sabemos más o menos la fecha en la que va a llegar vuestro DS-2019, os pedimos cita para que os den prioridad
por encima, porque en este momento, como decía Alberto, están concediendo citas para noviembre y diciembre, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí entramos nosotros para que os den cita en una fecha más razonable y que os permita llegar a Estados Unidos durante el verano, ¿vale? El tercer supuesto, las personas que cuando el solicitante, el doctor, no ha visitado Estados Unidos, pero sus dependientes, sus familias dependientes sí, ¿vale? El J1 tiene que solicitar primero el visado, ¿vale? O sea, lo que nos han dicho desde el consulado es que la concesión del visado J2 es prácticamente automática si se ha concedido ya la del J1. O sea, para aquellos que vais con familiares dependientes, es importante que tramitéis primero vuestro visado J1 y una vez que esté aprobado, tramitéis el de los J2, ¿vale? Entonces, si no habéis estado vosotros, tenéis que asistir al consulado. No es necesario que vuestra familia de acompañante J2 vaya con vosotros si ya ha estado en Estados Unidos. Si por algún motivo creéis que es mejor que os acompañe y que vaya con vosotros, decídnoslo y podemos intentar tramitarlo con el consulado, ¿vale? Pero en principio ellos no es necesario que vengan. Es lo mismo que cualquier solicitante, los dependientes, los familiares acompañantes menores de 14 años. Si en el momento de petición del visado no han cumplido los 14 años, no tienen que ir al consulado, ¿vale? Lo tramita el J1 en su nombre, bien durante la cita o bien a través de HL, dependiendo del sistema que le corresponda al J1, dependiendo de si ha estado o no ha estado previamente en Estados Unidos, ¿vale? A ver, esto es un poquito complicado porque son muchos casos. Si tenéis cualquier duda, la hablamos, la comentamos. Sí, yo soy Sergi Puig, yo sí que tengo algunas dudas. ¿Me oís? Sí, perfectamente. Sí. Entonces, dices que primero solicitamos el visado J1 por DHL y cuando vuelva solicitamos el J2 por DHL también. Primero uno y luego el otro. A ver, primero el J1, pero sí, por DHL o en persona, dependiendo que tú hayas en mi caso estado, sería por DHL. En tu caso sería por DHL. La pregunta es, ¿se hace primero uno y luego el otro? Lo mandas por DHL el tuyo, ¿vale? Y haces el seguimiento a través de la página web de seguimiento que tenéis en la guía online, ¿vale? Entonces, una vez que en la página web ves que está aprobado, no hace falta que lo hayas recibido, pero ves que está aprobado, entonces se mandan los de los J2. Vale, si el J2 estuvo en Estados Unidos en 2004, ¿eso también cuenta? 2004 sí. Vale cualquier fecha, ¿no? Vale cualquier fecha. Vale. Vale cualquier fecha. Perdón, no me ha quedado claro. En el supuesto 1, en el que anteriormente tanto el J1 como el J2 han visitado Estados Unidos, la solicitud de visado J1 y J2 a través de DHL es simultánea o primero se pide J1 y luego después el J, es que no me he enterado. A ver, en principio lo que nos ha hecho el consulado es que es mejor tramitar primero el J1 y después el J2, una vez que está aprobado el J1, ¿vale? Lo que pasa es que realmente, así dicho, queda un poco ridículo. Entonces, tampoco creemos que pase nada si mandáis los documentos todos juntos, ¿vale? Pero en principio lo que nos han dicho es primero el J1 y luego el J2. ¿Tramitar el visado en qué consiste? O sea, enviamos el pasaporte y ¿qué documentación? Lo tienes todo en la guía online. En la guía, vale. Tienes que mandar las fotografías, el pasaporte original, el DS-2019 original, la hoja de código de barras del DS-160 y en caso de familiares acompañantes, el certificado de matrimonio y el certificado de nacimiento de los hijos. Una copia. Sí, claro. El certificado de nacimiento y de matrimonio, copias, en efecto. Eva, ¿no? ¿Estás en...? Sí, vale.
Tengo una pregunta. En el caso de que ni nosotros ni nuestros hijos hayan estado en Estados Unidos, cuando nos citen a la entrevista, ¿nos llevamos al hijo mayor de 14 años o citarán a ellos también en otra fecha? No, en ese caso, venir juntos. Pero solo me tienen que citar a mí. Yo me llevo a mi hijo. Vamos a ver, la cita la vamos a gestionar nosotros, ¿vale? Sí. Nosotros vamos a mandar un mensaje al consulado explicando que tú eres el J1 y que tu marido ya ha estado en Estados Unidos, tus otros 2 hijos son más pequeños o menores de 14 años, pero el mayor de 14 años no ha estado todavía en Estados Unidos, con lo cual tiene que tramitarlo contigo. Vale. Entonces ya nos confirmarán que podéis ir juntos. No tiene lógica realmente que un niño pequeño tenga que ir en otro momento. Vale. Victoria, soy Antonio Andrés. Hola, Antonio. Buenas tardes. Es una consulta muy particular, entonces no sé si procede el hacerla aquí o llamaros. Con Sara hablé al respecto. Es relativo a que Sara has comentado tú, perdona, que el número SEVIS es un número personal intransferible y para siempre, me ha parecido entender. Yo tengo... No, de acuerdo. No, para siempre no. O sea, para cada visado hay un número SEVIS. De acuerdo. Es que recientemente... Has yo hice entrado todo... con tu mujer para acompañarla a instalarse hace unos meses. Hace muy poquito exactamente. tiempo. Entonces me van a cambiar el número SEVIS y he de empezar de nuevo haciendo el DS-160. Sí, porque tú no has entrado con un visado J1. De acuerdo. De principal. De acuerdo. Entonces tienes que hacerlo de nuevo, sí. Y luego solamente comentar para el resto de los colegas, porque he pasado por esto hace muy pocos meses, tenéis que tener preparada una foto de vuestra cara, tipo carnet, porque cuando se solicita el DS-160, por lo menos hace 3 meses o 4 que lo hice yo, te piden que pases una foto y tiene que cumplir una serie de requisitos, porque a mí me costó encontrar la foto en mi ordenador y de hecho finalmente me tuve que hacer una foto con el móvil y pasarla del móvil al ordenador. No soy muy ducho en esto, pero lo conseguí y finalmente la foto pasó el filtro de calidad para poder proseguir con la solicitud del DS-160. Lo digo porque si sigue el mismo sistema, para mí fue un quebradero de cabeza el tener una foto que pasara el control de calidad del sistema. Hola, soy Sergi Puig. Yo lo he hecho hace unos días y efectivamente yo simplemente fui a una tienda de fotografía, les dije las características que quería y sin ningún problema ellos hicieron la fotografía. O sea que en una tienda de fotografía te lo solucionan enseguida. Sí, pero yo me refería, yo también hice lo mismo que tú. Ajá. Porque yo llevé ya las fotos al consulado y me tomaron las huellas de los 10 dedos y todo eso, y la foto era con los requisitos que piden de 5x5 y yo hablo de una foto digital. Sí, la del DS-160. Yo fui a una tienda de fotografía y les dije que lo quería digital y me lo enviaron por correo con las características que quería. O sea, en una tienda si le explicas lo que quieres te lo hacen. De acuerdo, pues nada. Sí. A ver, para aclarar este asunto, al formulario online tenéis que subir una fotografía, ¿de acuerdo? Os va a explicar la propia aplicación cuáles son las dimensiones, es verdad, es bastante tedioso, de píxeles, que no tengáis gafas puestas, etcétera, etcétera, y que el sistema acepta o rechaza un peso máximo que os permite la aplicación, etcétera. Tenéis que buscar cómo buscar esa foto, cómo subirla y que sea aceptada. Aprovecho para decir que la foto que tenéis que enviar al consulado en el sobre o llevar en persona, en el caso de tener una entrevista personal, no tiene por qué ser la misma. De hecho, la que lleváis o enviáis junto con vuestro pasaporte y demás documentación, como pone en la guía online, es una fotografía en papel en el formato de visa de Estados Unidos, que es una foto cuadrada de 5 por 5 centímetros, ¿de acuerdo? No tiene que coincidir necesariamente con la que sí habéis conseguido subir al sistema.
Lo único es que pues obviamente tiene que ser una foto representativa, que no haya un flequillo, que no haya unas gafas, que sea frontal, bueno, pues una típica foto de documento de identificación, ¿de acuerdo? Pero recordad que la que tenéis que presentar al consulado, aparte de este formulario online, tiene que ser del formato US Visa, que se llama, que podéis hacer hoy por hoy en una tienda de fotos, en algunos fotomatones. De hecho, para aquellos que tengan que acudir a entrevista, también existe un par de máquinas como de modelo fotomatón con el formato adecuado dentro del patio de la embajada. ¿De acuerdo? Para aquellos que vais a hacer gestiones, que tengáis que hacerlo en persona, por ejemplo, y lo vais a hacer para vuestros hijos, considerad que obviamente tenéis que ir con la documentación necesaria para vuestros hijos también. O sea, tendréis que llevar estas fotos en el formato correcto y que no van a tener la oportunidad de hacerse en ese formato correcto en el patio, si lo vais a hacer en su nombre, ¿de acuerdo? También tendréis que llevar todos sus documentos, incluyendo el documento de S2019, que recibe cada persona que solicita un visado. La única diferencia es que en la parte superior, en vez de poner J1, pondrá J2, si es para vuestros familiares. Recordar también que pues si es un niño muy pequeño, firmad vosotros el documento en su nombre, o si tienen menos de 14 años lo podéis hacer. Si es un niño que puede firmar de una forma clara y no es un garabato y no vamos a estropear, digamos, el formulario, pueden hacerlo ellos, ¿de acuerdo? Luis. Sí, buenas tardes. Sé que es muy difícil contestar a esto, pero ¿tenéis algún orden de magnitud de cómo es probable es que el visado no esté a tiempo? Porque yo, por ejemplo, ya tengo el billete de avión y son 3 meses, luego en principio podría viajar con el ESTA. No era mi preferencia, pero si consideráis que es muy probable que no llegue el visado, pues igual sí que me decantaría por eso. A ver, no es posible viajar a Estados Unidos con un ESTA si vas a estar adscrito como investigador a un centro de investigación. O sea, el ESTA es para viajes de turismo, de alguna conferencia y tal. Pero si vas a estar 3 meses colaborando con un centro, tienes que ir con un visado J. No es válido el ESTA. No es legal realmente ir con un ESTA, ¿vale? Eso es nuevo, ¿verdad? Porque yo he creído leer en la página que era incluso recomendado. ¿No? ¿En qué página? Bueno, y yo creo que me lo habéis escrito vosotras por correo, ¿no? Vale. Bueno, pues ya está, fin de la historia. No, Luis, creo que estás confundiendo términos en el sentido de que creo que en algún momento aquellos que vais a estar un máximo de 90 días teníais la opción de que vuestros familiares fueran con un ESTA. Ah, vale, pero no nosotros. Tú en ningún caso podrías ir a investigar a un centro como turista, por Dios, no. Vale, de ahí viene mi confusión. Claro. Bueno, y ya sabiendo, y entonces la pregunta no sabéis, no es posible. A ver, estamos pendientes, en este momento la IAI está tramitando con Homeland Security vuestros DS-2019. Sí. Nosotros esperamos tener noticias a finales de esta semana de que empiecen realmente a expedirse, empecemos a tener los números. Tal. Esperamos tenerlos que empiecen a llegar los originales durante la semana que viene. ¿Vale? Sí. Si es durante la semana que viene, tenemos todavía hay un margen de 2 semanas para tramitar el listado. Lo que pasa es que de momento, como no sabemos cuándo van a expedirse los de este 2019, cuándo van a llegar, en este momento realmente sería hacer castillos en el aire, no podemos decirlo. Vale, gracias. Entonces sabéis que tenéis, los que vais los 3 meses, que es la estancia mínima, tenéis de margen hasta el día 11 para incorporaros, que ya ahí son 10 días más, que hombre, que esperamos que ahí sí que lógicamente deberían estar los visados. Gracias. Yo quería hacer simplemente un inciso para repasar lo que vamos a hacer para intentar acelerar procesos y que nos quede muy claro, porque esto es como la gestión que es eminente, hay que hacerla ahora, ¿de acuerdo? Vuestros documentos están aportados, están en proceso de revisarse y de emisión de vuestro DS 2019, ¿de acuerdo?
este DS 2019 nos va a llegar a la comisión, ¿de acuerdo? Antes de que se envíe este documento, nosotros nos informan de cuál es vuestro número SEVIS y el número SEVIS de vuestros familiares. En ese momento nosotros os adelantamos este número. ¿Para qué? Pues porque idealmente vosotros habéis empezado a completar este DS 160 y habéis puesto probablemente ese comodín N0010, ¿de acuerdo? Para seguir avanzando y completarlo al máximo, siempre sin enviarlo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando recibáis un correo probablemente mío diciéndoos ya tengo tu SEVIS, en breve va a llegar tu documentación, os voy a enviar cuál es vuestro número y de vuestros familiares para que podáis meter ese dato y terminar ese formulario. Primero el vuestro y luego que podáis hacer el de vuestros familiares. En un plazo bastante reducido yo recibo ese documento físico, ¿vale? Y entonces os aviso, os lo escaneo, os lo envío por correo y lo tenéis como referencia, ¿de acuerdo? Para que lo reviséis, etcétera, etcétera. En ese momento también voy a aprovechar, porque estamos intentando recortar tiempo por todos los lados, que me deis una dirección donde yo, enviándolo por emisarios, os pueda llegar al día siguiente, en el mejor de los casos, ¿de acuerdo? O sea, lo más rápido posible. Entonces os pediré que me facilitéis la dirección de entrega, quién es la persona que lo va a recibir, el número móvil, etcétera, para que no haya demoras, ¿de acuerdo? Y en un plazo de un día aproximadamente vosotros recibís vuestro documento original de ese 2019. La copia que yo os he facilitado por email no tiene más valor que vosotros podáis revisar la información. No se envía la copia, ¿de acuerdo? Ni se entrega al consulado. Tenéis que entregar siempre el documento original. Entonces, así es como vamos a hacer este proceso en esta ocasión para intentar adelantar. Para hacer el DS 160 correctamente, por favor, revisad la guía online que hay, aparte de las instrucciones que os da el sistema, hay un montón de anotaciones que hemos ido recopilando de dudas que han ido surgiendo y os recomiendo que lo imprimáis o lo leáis con muchísimo cuidado y ante la duda consultadla, ¿vale? Pero creo que está bastante bien descrito, de hecho las propias instrucciones son bastante largas, o sea que de hecho si encontráis alguna discrepancia o algún punto que no queda bien definido me lo podéis decir y lo incorporaremos también para el futuro. Sí, yo tengo una consulta respecto soy Sergi Puig, respecto al DS 160, ahora que lo dices. ¿Te la puedo consultar? Una duda a la hora de rellenar. Claro. Hay un sitio, una pantalla en la que dice US Point of Contact Information, es decir, tenemos que poner si tenemos alguna persona de contacto en Estados Unidos. Claro, a uno le surge el laboratorio al que va, la persona, el teléfono, pero vosotros aquí decís que tenemos que poner unos datos vuestros, unos datos de la Fulbright. Que no, o sea, las instrucciones que dais es que pongamos una serie de... O sea, está en la US Point of Contact Information. Normalmente os ponemos los datos de contacto del IIE, el Institute of International Education, ¿vale? Sí. Porque al ser Fulbright, digamos, vuestro representante allí de cara al Departamento de Estado es el IIE. Entonces, digamos que es más inmediato. Pero vamos, que si quieres poner, también es verdad que hay muchas veces que hay doctores pues, que a lo mejor no tienen con la confianza como para poner un dato de una persona de contacto en este formulario del laboratorio al que van o del departamento al que van, ¿no? Entonces, es mejor poner el del IIE. Pero vamos, tampoco pasa nada ni te van a echar abajo el DS 160 si quieres poner una persona de contacto de tu institución allí. Tampoco pasa nada. De acuerdo, gracias. Sandra. Sí, yo tenía algunas dudas también del DS 160, si os la puedo hacer. En las personas que viajan con nosotros, entonces, si nuestros familiares no piden J2, que entran con esta porque vienen solo 2 meses, no hemos de poner nada, entonces aquí, aunque viajen con nosotros en ese vuelo. No, es simplemente hay que mencionar a aquellos que viajen contigo, si viajan contigo en el mismo momento y como dependiente tuyo. ¿De acuerdo? Vale, por eso, pero si no son dependientes porque no les pido J2, dejo eso en blanco. Eso es. Vale. Después, ¿hace falta en lo de previous employees
¿hace falta que pongamos todos los previous employees que hemos tenido? No. No, con poner alguno es suficiente. Los 10 años es suficiente. Ah, ok, pero si en los últimos 10 años hemos estado en la misma universidad, no hace falta que pongamos... Ese es suficiente. Vale. Y luego, otra duda. Claro, había una pregunta que a mí me causaba un poco de preocupación, porque hay una pregunta que dice, ¿Do you have any specialized skills or training such as firearms, explosive, nuclear, biological or chemical experience? A ver, los que somos ingenieros químicos, ¿no? Pues experiencia química tenemos. Entonces, tenemos que responder sí, ¿esto causa algún problema? Porque, claro, la pregunta es como un poco perniciosa. A ver, para Estados Unidos es mucho peor pillarte en un renuncio, digamos, a que no haya sido claro, que no haya sido veraz en tus contestaciones, que el que tengas la experiencia. Pon, si tienes realmente experiencia con explosivos, tal, pon que sí. Y probablemente en la entrevista te van a preguntar por qué tienes, qué tipo de experiencia tienes y ahí lo explicas. No, con explosivos no, pero claro, experiencia química, o sea, soy ingeniera química, entonces eso es indudable, ¿no? Pero no en explosivos. Lo ponemos, lo especificamos y ya está, sí. en el campo de abajo. Vale, y luego la otra duda es que preguntaba si hemos tenido visas antes. Yo cuando hice el doctorado hace 22 años estuve allí y sé que me dieron una visa, pero ni sé la fecha. Aún las fechas que estuve en Estados Unidos, sí. Ahora, la fecha en la que me expidieron la visa y el número de visa, no. El número de visa ya he visto que podía poner que no lo sabía. Pero claro, la fecha en que me la expidieron tampoco lo recuerdo. O sea, ahora... Aproxímate todo lo que puedas. Pongo el mes que viajé y ya está. Claro, porque es que no sé si me la dieron ese mismo mes, el mes antes. Pongo ese mes y ya está. Es una declaración. Lo importante, como decía antes Victoria, es que quede claro que tú estás aportando de buena voluntad toda esta información y seguramente ellos, si quisieran averiguar el mes exacto, lo podrían hacer. Es decir, que creo que es mejor equivocarte en un mes si no te acuerdas exactamente, pero incluirlo. Vale, y ya como última duda, porque claro, una pregunta ¿era la misma visa? Ostras, yo no recuerdo, sé que tenía números distintos. Si viajamos como estudiante de doctorado, ¿podía ser una J1 también en su momento, hace 22 años? Una J1, una F1. Una J. Pero pon tranquilamente que no estás segura. Es que no sé si había esa opción. La pregunta era, ¿es la misma visa que pides ahora, sí o no? Bueno, ante la duda, quizás si existe la posibilidad de que fuera una J, la puedes poner porque en realidad quizás están viendo que no se dé una repetición, pero si me estás hablando de una diferencia de 22 años, no creo, creo que sea muy importante. Entonces, ¿qué pongo mejor? Si puede ser una J, bueno, intenta hacer memoria si fuiste como estudiante o si fuiste en un programa de intercambio. No, fui como estudiante, era una beca del ministerio también de movilidad, pero como estudiante de doctorado. No sé, yo si fuera investigación, probablemente fue una J. Aunque sí, vale, pongo que sí. Lo peor que puede pasar es que lo comprueben ellos y digan, ah, no, pues mira, una F. Tampoco pasa nada. Yo en esa época fui de postdoc y era J1. Vale, bueno, yo fui de predoc, pero... Suelen ser Jotas. Vale. Claro, suelen serlo. Silvia, estás con la mano levantada. Sergi, creo que si ya hemos contestado, quitar la manita, por favor. Perdón, tenía otra consulta. Silvia, que estaba esperando antes. Sí. No, solo quería comentar, porque yo también soy del área de la química y siempre he reportado que tengo conocimientos de química y no sé un problema nunca. O sea, que es mejor, lo que comentaba Sandra, que es mejor decir que, a ver, tenemos background de química, por tanto ponerlo. Tenemos capacidad, pues sí, y cuando te lo preguntan, pues explicas y no es un conflicto. Yo quería mencionar eso. Perfecto, gracias. ¿Sergi? Sí, yo quería preguntar, cuando habéis dicho la documentación a enviar para, por ejemplo, el J2, habéis dicho certificado de matrimonio. ¿El libro de familia sirve? No. No, vale. No, consulta la guía online porque está especificado. Sí, de acuerdo. En caso de duda es mejor que lo consultéis porque está todo ahí. Sí, lo consultaré. ¿Alguna pregunta más sobre este proceso? A ver, yo tengo una consulta, pero no sé si a lo mejor es más conveniente hacerlo en otro momento.
Mi problema es que yo soy pareja de hecho. Entonces, la persona que me acompaña pues no puede ir como familiar dependiente al no estar casada conmigo. Pero él es también investigador y ha sacado la Salvador de Madariaga en la misma universidad. Entonces, en un principio viajamos juntos, íbamos con, bueno, teníamos la ilusión porque allí le están intentando tramitar, pero nos encontramos con que, bueno, según además habéis dicho vosotros, si no tiene la Fulbright es difícil que se pueda ir el 1 de julio. Con lo cual, pues se nos cae todo el proyecto de viaje, tanto de nuestro como con los niños. Entonces, mi pregunta quizás no sea el momento del aforo grupal, sino plantearlo a nivel más particular. Si por lo menos podríamos contarle nuestra situación a la embajada a través de vuestro contacto, porque es imposible ponerse en contacto con la embajada. Pues todo online no es posible. Nos encantaría poder ayudarte, pero hemos tenido algunos casos similares y nos han dicho que no pueden hacer excepciones. Que digamos la vía rápida es única y exclusivamente para los becarios Fulbright y que cualquier otra persona, incluso antiguos becarios que están intentando volver y tal, que no pueden hacer ninguna excepción con ellos. Ya, entiendo que vosotros no podáis ayudarnos porque tenéis, pero si me pudierais facilitar un correo electrónico de la embajada, es que no hay manera de contactar con ellos. Es que no nos lo permiten. Nuestra persona de contacto en la embajada nos tiene permanentemente prohibido dar su correo electrónico. No podemos. Vale, el ministerio ha planteado pues una orden, ha sacado una orden, como todos hemos podido ver, en la que plantea que pueden retrasarse 6 meses para la resolución definitiva. Si la resolución definitiva se complican mucho las cosas, excepto para nosotros, la beca Fulbright, pero por vosotros, gracias a eso, pero para el resto de investigadores, pues la gente no está pudiendo ir. En el caso de que se pudiera, o sea, se podría retrasar mi beca a enero. ¿Sabéis si se están haciendo, bueno, si alguna gente está planteando excepciones en este sentido? A ver, en este momento los cambios de fecha el Ministerio solo los considera por causa de fuerza mayor. Entonces, lo que es la fuerza mayor... ¿No consideran fuerza mayor que a día de hoy no esté la resolución definitiva? Lamentablemente no. Porque para alquilar apartamento a mí me están pidiendo... Los problemas de visados tampoco lo consideran problema de fuerza mayor. Como fuerza mayor nos están admitiendo que el laboratorio o el centro donde vayáis a investigar emita un escrito diciendo que es imposible, por las circunstancias que sean, que os desplacéis en las fechas que inicialmente habíais planteado y proponiendo nuevas. Eso es lo que parece ser, porque tiene que pasar por abogacía del Estado y tal, pero parece ser que eso es lo que ellos admitirían como fuerza mayor. No nos admiten como fuerza mayor ni que el visado se retrase, ni nada. No son estrictos en eso. Vale, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? De todos modos, Eva, lo que sí que estamos sabiendo por otras personas que nos han consultado es que lo que sí que hay es cancelaciones. O sea, que si tu pareja entra en la web de petición de citas todos los días, varias veces al día, igual les sale alguna cita en un plazo razonable. O sea, hay gente que lo está consiguiendo, ¿vale? Pero es un maratón de estar continuamente mirando. Vale, gracias, Victoria. Nada. ¿Habíamos terminado con los visados? Yo tenía una pregunta sobre el formulario de S160. Una de las preguntas es que se dice, ¿Do you intend to study in the US? En nuestro caso no, sería no, sería que no. Sería que no. Vale. Puedes especificar debajo que vas a hacer research. Vale, entonces que no... Pero la respuesta, ¿do you intend to study? Es no. Es no. Vale, de acuerdo.
Y bueno, y yo vuelvo, reitero, o sea, yo soy también, reitero lo del comentario anterior de la capacidad o de armas químicas o de armas y tal. Yo también soy profesor de química, entonces en ese caso lo recomendable sería decir que sí, es la respuesta correcta y ahí saltaría una bandera roja para ellos. A ver, si tenido una bandera roja, lo único es que ellos van a comprobar que tú eres profesor de química, vas a hacer investigación en temas químicos y entonces no pasa nada, ¿vale? A ver, para los estadounidenses realmente lo que comentábamos antes, lo que es inadmisible es la mentira o las medias verdades, ¿vale? Si a ti te están preguntando si tienes conocimientos químicos y los tienes, tienes que contestar que sí, porque si no, al contrario, les puede saltar la bandera roja por el otro lado, decir, a ver, este señor es doctor en química y me dice que no tiene conocimientos de química. Y entonces eso es mucho más grave que el que ellos puedan ir a comprobar qué tipo de conocimientos de química tienes. Vale, de acuerdo. Bueno, ya está. Bueno, yo también, bueno, reitero también, bueno, como el otro caso, que yo también tengo un billete, bueno, de hecho, tengo para el 3 de julio. Y, en fin, ¿La compraste con tarifa cambiable, por si acaso? Bueno, hay como una penalización por cambio de fecha. No vamos a ponernos en lo peor. O sea, en este momento tenemos tantas posibilidades de que llegues como de que no llegues. Entonces vamos a esperar un poquito a ver si empiezan a emitir los de este 2019 y los números SEBIS y ya os podemos dar información más concreta. Además, puede ser que salgan en bloque, puede que salgan 4 primero, 5 después, ¿vale? Entonces ya os iremos informando a cada uno de vosotros en concreto de vuestro caso. En este momento no podemos deciros más. Yo igual, yo tengo ya billete para 30 de junio y también tengo penalización por cambio. O sea, bueno. En mi caso yo también estoy igual. Yo tengo 4 billetes para el 7 de julio y penalización por cambio. Soy químico, pero no tengo ni idea de explosivos. Pero bueno, por lo que decís tendré que decir que los tengo. Ahora te llamo. Sí. Bien. ¿Más dudas? Bueno, pues pasamos entonces al siguiente. Un momentico, Victoria, rápido. La mía es muy rápida. ¿No existe posibilidad de que no nos dejen viajar con nuestros... O sea, que primero nos dejen de nosotros y el de chico, el familiar, no llegue en el momento? Eso no existe, ¿verdad? De que yo me tenga que ir adelante y ir atrás. O sea, eso no existe, la posibilidad esa. De que rechacen el visado de tu hijo. De un hijo. No nos ha pasado jamás, desde luego. Vale. No, yo porque siempre él viajaría conmigo. Vale. Sí, no. Eso sería extremadamente extraño. Vale, ok. Ya está. Bueno, de acuerdo, pues vamos a imaginarnos que ya estamos en Estados Unidos, superados estos problemas. Y bueno, quería simplemente introduciros, presentaros a algunos de vosotros. El IAI, que como hemos mencionado antes, es un agente con el que colaboramos y que están especializados en precisamente en los intercambios educativos, de enseñanza y de investigación. Entonces, el IAI va a desarrollar ese acompañamiento desde el momento en el que vosotros llegáis a Estados Unidos. De hecho, están ahí para apoyaros en gestiones que tengáis que realizar a la llegada, que ahora vamos a comentar, y en caso de que tuvierais cualquier problemática que ahora no estamos anticipando, que espero tampoco ocurra, pero están ahí para dar soporte, ¿de acuerdo? Entonces, antes de vuestro viaje, probablemente, o sea, antes del comienzo de vuestra estancia, porque no siempre sabemos cuándo viajáis, vais a recibir un correo electrónico un poco largo del IAI. La persona que
que se convertirá en vuestro IAI Advisor, se llama Frances, está en Washington. Es posible que el primer email de toma de contacto me consta que puede ser de Frances, puede ser de una compañera suya que se llama Lennon, puede ser de alguien, pero obviamente identificaríais que viene del iai.org, ¿de acuerdo? Si para vuestro viaje o el comienzo de vuestra estancia no habéis recibido este correo electrónico, por favor decídmelo para recordar a Frances. Me consta por los anteriores que a veces en las universidades, en algunos centros, pues hay un sistema de eliminación de correos sospechosos donde puede acabar en vuestro spam o borrarlo, etcétera. Si este documento lo necesitáis tener porque os va a dar unas indicaciones súper importantes. Entonces, si llega el comienzo de vuestra estancia y no lo tenéis, por favor decídmelo para que os lo vuelvan a enviar. Este correo os va a indicar una serie de gestiones muy importantes que tendréis que hacer, si hay margen, un poquito antes, y si no, pues nada más llegar a vuestro destino. Son de dos tipos. Una de ellas, este correo, aparte de quedar en contacto y conocer los datos de contacto de Frances y digamos, la delegación del IAI que se ocupa de investigadores postdoc, que como os decía está en Washington, aparte de eso os va a dar unas instrucciones muy importantes que son sobre gestiones que tenéis que hacer a vuestra llegada. ¿De acuerdo? A partir de ahora habrá una serie de documentos, Frances os lo va a explicar todo estupendamente, pero yo os lo adelanto. Tendréis un portal de intercambio, de gestión con el IAI, desde el cual podéis, entre otras cosas, subir estos documentos que os van a pedir a vuestra llegada. Cuando lleguéis tenéis un plazo de 10 días para completar lo siguiente. Tenéis que subir una copia de vuestro visado haciendo una foto que se vea bien del visado que tenéis en vuestro pasaporte. También tendréis que enviar el registro de vuestro I-94, que es un documento que no tenéis a fecha de hoy porque es un documento que generaréis cuando entréis en el país. No sé si algunos de vosotros lo habéis hecho recientemente, ahora tiene un formato digital, dependiendo de qué aeropuerto lleguéis, tenéis incluso unos tablets ahí para hacerlo en el momento y si no os dirán cómo hacerlo y también tenéis un plazo de 10 días para completarlo. Es lo que antes, cuando viajábamos y te daban papelitos varios en el avión, era un papelito blanco que rellenabas y que te daban grapado en el pasaporte. Básicamente es certificar que sois vosotros aquellos que habéis entrado en el país y esto le hace falta al IAI. Aparte de esto, haréis lo mismo en el caso de que viajéis con familiares. Os van a pedir que subáis esa misma imagen de vuestro visado y ese mismo comprobante del I-94 para cada uno de vuestros familiares. Ellos no van a tener cuenta en el portal de gestión, solo vais a tener vosotros. Entonces sois los responsables de subir todos estos documentos para vuestras familias. Aparte de estos temas más de carácter de inmigración, de llegada al país, os facilitará también el enlace a un documento que llamamos NOA, que es Notification of Arrival. Es un formulario que uno ha de completar cuando llega a toma posesión, es como un certificado de estar dentro de las fechas en el lugar adecuado en la institución que le corresponde y que también ha de firmar a alguien en vuestro centro en Estados Unidos. Puede ser, normalmente es esa persona con la que vais a colaborar, esa persona de contacto que tenéis en el centro, pero entiendo que si no estuviera o hubiera cualquier inconveniente lo puede firmar alguien también de un perfil, pues de, no sé, el jefe de departamento o incluso un perfil más administrativo. Ahí se indica bien. El punto es que haya un representante del centro que dé fe que en efecto estáis ahí, sois vosotros, ¿vale? El ministerio, por otro lado, os va a pedir que hagáis una comprobación similar, comprobando
que habéis llegado al centro. La diferencia es que este en concreto lo vais a tener que descargar desde el portal del IAI, obviamente va a estar en inglés. Aparte de indicar cuando estáis ahí, o sea, este documento hay que firmarlo en la fecha obviamente en la que se firma, y también es la primera vez donde os van a preguntar que confirméis, os van a pedir que confirméis el nombre de no solo el nombre de vuestros familiares, sino su seguro médico. El seguro médico para los familiares que viajan con un J2, como sabéis, tiene que tener unos mínimos de cobertura médica que equivalgan al que vosotros recibís con ASPE, porque son imposiciones de un visado J, sea 1 o sea 2. Por tanto, no hace falta que lo contratéis hoy, podéis seguir pensando, pero desde luego para el día os recomendamos que obviamente iniciéis ese viaje con el seguro en activo, y la primera vez que se os pide, porque el consulado tampoco os lo va a pedir, ahí tendréis que incluir la póliza con la que viajan van a permanecer vuestros familiares que reciban un J2. ¿De acuerdo? Luego, por otro lado, para realizar una serie de gestiones, incluso gestiones de carácter fiscal, más adelante, Frances os va a pedir que en ese plazo confirméis vuestra dirección de contacto en Estados Unidos. Por un lado, por saber dónde localizaros, pero por otro lado, porque os puede emitir una carta del IAI para que se facilite la solicitud de vuestro número de seguridad social, que no tiene nada que ver con una contraparte médica, sino que el Social Security Number es más bien un número de expediente fiscal. ¿De acuerdo? Este número solamente se puede pedir estando en Estados Unidos y se suele hacer en agencias que están distribuidas en una ciudad, puede haber varias, donde se solicita este número. Entonces, para que en algunos momentos en el pasado hemos visto que sobre todo en casos de visitantes en estancias cortas, en la propia oficina del Social Security Number pueden decir como que básicamente no merece la pena tener un Social Security Number para 3 o 4 meses, pero el IAI lo que hace es avalar para que vosotros, si lo queréis pedir, y ahora hablaremos de por qué, lo podáis pedir bypaseando pues esa primera intuición de a lo mejor esa agencia de Social Security Number que quizás no le ve la utilidad a que lo tengáis. Y esto va a ser importante, lo vamos a ver un poco más adelante, porque agiliza una serie de gestiones que podéis o no hacer, como alquilar una casa, como abrir una cuenta bancaria, etcétera. En algunos sitios se pide, o si queréis tener un carnet de conducir local, en muchos sitios facilita mucho tener un Social Security Number, y porque, como veremos más adelante, tendréis que hacer una declaración de Hacienda, aunque esto no quiere decir en ningún caso que vayáis a pagar. Y como extranjero hay 2 formas de acreditar vuestra identidad fiscal. Una es el Social Security Number y otro es el ITIN, que es un número de extranjeros. Y ahora vamos a ver un poco más adelante las diferencias a la hora de gestionarlo, ¿vale? Pero bueno, el IAI os va a ofrecer todo su apoyo en que podáis conseguir un Social Security Number si estimáis que esa es la vía que yo personalmente os recomendaría hacer para que podáis hacerlo con facilidad. Entonces aquí vemos que os van a pedir una serie de gestiones, leerlo con detenimiento, es una especie de un email que vais a recibir bastante largo, consideradlo como un checklist de gestiones que hay que ir haciendo, ¿de acuerdo? Por otro lado, este es el aspecto que tiene el portal, simplemente para que lo reconozcáis cuando os dirija a él, pero Frances me consta, o el IAI os va a mandar un vínculo para que podáis acceder directamente y cómo crear vuestras credenciales, ¿de acuerdo? Antes comentábamos el tema fiscal. Y como habréis visto en la guía online, todos los investigadores extranjeros en Estados Unidos tienen la obligación
de hacer una declaración de impuestos. ¿Vale? Esto, como nos ocurre a nosotros, se hace a año vencido, se hace el ejercicio fiscal el año anterior, ¿no? Del año anterior. Entonces, en vuestro caso, teniendo en cuenta que todos vais a estar allí en el año 22, será una gestión que tendréis que hacer el año que viene para ayudaros a navegar este proceso que, como os decía antes, la obligación está en hacer la declaración de Hacienda, pero probablemente no os va a tocar pagar nada, porque vosotros vais a percibir una ayuda que se genera en España y que a ellos no les va a constar por ningún lado, pero es cierto que recibís algunos servicios durante el tiempo que estáis allí. Podéis, por ejemplo, participar en ciertas actividades que hablaremos al final, que llamamos de enriquecimiento, que no suponen ningún coste para vosotros, pero sin embargo tiene un valor no monetario, ¿de acuerdo?, que vosotros podéis disfrutar. Por tanto, de nuevo hay que hacer la declaración de Hacienda y para ello tenéis un servicio que se llama Sprint Tax, que está especializado en dar soporte en concreto a extranjeros que están ahí como no residentes haciendo estancias cortas, y va a ser muy sencillo, va a ser completar una serie de casillas con una documentación que os van a entregar y que vosotros tenéis que completar, imprimir, firmar y enviar, ¿de acuerdo? Entonces, antes hablábamos del Social Security Number. Vosotros tenéis que tener algún tipo de identificación fiscal para hacer esta gestión. Entonces, una de ellas es lo que comentábamos antes, que es el Social Security Number, número fiscal, nada que ver con servicios médicos, donde, de nuevo, yo os lo recomiendo si lo podéis hacer, porque os van a emitir documentación para hacer esto más fácil y que os dura toda la vida. ¿De acuerdo? Ese número no caduca, no cambia, si volvéis dentro de 3 años o 25 años podéis usar este mismo número de Social Security y si se olvida, se os pierde o lo que sea, podéis también recuperarlo. Bueno, hay gestiones logísticas de vida que pueden ser más fácil realizar con esto, puesto que quizás no habéis estado ahí, nos conocen, no tenéis expediente y el número de Social Security es una forma de tener algo de documentación sobre vosotros. El Social Security Number, de nuevo, solo se puede pedir estando en Estados Unidos y cuando ya estéis ahí. De hecho, os lo explicará el IAI, pero una vez lleguéis tendréis que esperar esos 10 días donde se pone en marcha como que en efecto ese I-94 se transfiere al sistema, digamos, vosotros ya estáis oficialmente en Estados Unidos y es a partir de esos 10 días que podríais ir a pedir ese Social Security Number. El ITIN, sin embargo, lo podéis pedir desde fuera de Estados Unidos, incluso en el momento en el que vosotros, en el 2023, cuando os llegue un correo electrónico de Sprint Tax y del IAI indicando los procedimientos para hacer esa declaración nacional, en ese momento me consta que también lo podéis pedir. Entonces, esto es un tema de valoración personal. Si vais a tener un vínculo con Estados Unidos, consideráis que es posible que volváis en algún momento a realizar estancias largas, cortas, etcétera, yo creo que merece la pena pedir ese número de Social Security Number. Pero ahí lo dejo porque es una opción personal. Ante la duda también, cuando os llegue esta pregunta sobre, o sea, esta carta de apoyo, si queréis, del Social Security Number, podéis preguntar la recomendación incluso a la IAI para que os indiquen cómo se está gestionando en este momento, etcétera. Bueno, tenéis estas dos opciones, pero alguna de ellas vais a tener que hacerla. Y el ITIN, muchas veces, cuando os llega la comunicación de que tenéis que realizar, estáis en otro momento, no os acordáis y no vais a poder hacer esa declaración de Hacienda sin un número fiscal. Entonces, casi como que solucionarlo antes, si pedís mi opinión. ¿De acuerdo? Por otro lado,
el correo larguísimo del IAI de bienvenida también os va a indicar otra gestión importante, que es cómo acceder a vuestro perfil en el seguro médico, que llamamos ASPE, ¿de acuerdo? Este email os va a indicar, aquí lo tenéis, os va a mandar el enlace a cómo llegar hasta la página de Seven Corners, que es el gestor del seguro, y en el apartado correspondiente os va a decir de nuevo cómo acceder a vuestro perfil. Esta información yo no la voy a tener, no la vamos a tener nosotros por temas de confidencialidad, por lo tanto tenéis que seguir las instrucciones de cómo pues conectaros, hacer el login a vuestro perfil. Porque ahora mismo, desde hace un tiempo, toda la gestión del seguro médico es virtual, es online, que está muy bien porque tenéis un montón de información, etcétera, y no vais a disponer de una tarjeta físico, salvo una que os podéis descargar una vez entréis en vuestro perfil, que pues yo aconsejo tengáis en el móvil, os imprimáis, me parece que es un tamaño pues como de tarjeta, que podéis llevar algún tipo de fotocopia en vuestra cartera, ¿de acuerdo? Aunque está bien descrita en la guía, bueno, contaros que ASPE, de nuevo, es un seguro, una póliza de seguro de accidente y enfermedad, es decir, imprevistos de alguna manera, por lo que os recomendamos que en cada caso, si tenéis que hacer revisiones, pedir gafas, ir al médico, al dentista por temas rutinarios, pues que lo hagáis antes de salir. Os llevéis varios pares de gafas y os vayáis pues con la tranquilidad de pasar una estancia fuera. Os va a cubrir, obviamente, todo lo que os pueda ocurrir allí. ¿Verdad? Igualmente, si tenéis que tomar medicamentos, si tenéis que seguir algún tipo de tratamiento que podáis llevaros desde aquí, de nuevo vais a estancias cortas, en principio no debería haber problema en que llevéis esto, intentad pues, distribuirlo entre la bolsa de viaje y la bolsa de mano por si acaso, y si podéis llevar acompañándoos una receta o una explicación de vuestro médico que lleváis, sobre todo en el caso de que sea medicación, pues no sé, que haya que tomar de forma diaria durante 6 meses, recomendable que llevéis una prescripción, una explicación de un médico, por si acaso. No suelen darse estos casos, pero para ir sobre seguro, ¿de acuerdo? Vale. Veréis que también accediendo a vuestro portal en Seven Corners vais a poder localizar cómo contactar con ellos. Hay un servicio de 24 horas para contactar con ellos por teléfono, ¿de acuerdo? Hay mucha información, hay un brochure muy completo si queréis revisarlo también en la guía online, donde se explica las definiciones de todas las posibles casuísticas médicas que podéis tener, ¿de acuerdo? Y lo podéis comprobar. Como vais a tener acceso, yo os recomiendo, vais a tener acceso a vuestro perfil del asegurado, digamos, os recomendaría también que entréis ahí y vayáis pues trasteando un poco con los médicos que están incluidos dentro del plan, porque eso es lo ideal, que acudáis a médicos que están dentro del plan ASPE, porque de esta manera, aunque tenéis que pagar una pequeña franquicia de $25 por una consulta y de $75 por una urgencia, pues no tenéis que pagar la factura porque directamente se hace el billing a la aseguradora, ¿de acuerdo? En cambio, si acudís a un médico que está fuera de la red, va a ser más complicado, vais a tener que pagarlo vosotros y luego aportar toda la documentación a ASPE para que procedan al reembolso. Entonces, siempre que podáis, intentad de antemano localizar una red de médicos. Otra recomendación: muchos centros, sobre todo las universidades, tienen unos servicios médicos estupendos en Estados Unidos. No estaría de más que contactéis con vuestro contacto allí para confirmar
que en ese centro médico, en la universidad, que además va a ser un poco el epicentro de vuestra vida durante vuestra estancia, aceptan ASPE y entonces ya tenéis algo también ganado, sabiendo que podéis ir a un centro a consulta a ese propio centro. Luego también tenéis que tener en cuenta, y eso también se menciona en la guía online, que el servicio de atención de urgencias en Estados Unidos no se comprende de la misma manera que nosotros. O sea, no se va a urgencias en Estados Unidos porque tiene 1 décimas de fiebre, ¿de acuerdo? Normalmente tiene que ser realmente una urgencia. Ellos no consideran, no se suele tratar así y además es que puede generaros un coste altísimo asistir a urgencias, sobre todo si obviamente si vais fuera de la red de proveedores de ASPE, para algo que puede esperar a tener una consulta o que no es realmente urgente, ¿de acuerdo? Entonces, como os decía antes, si localizáis también médicos en vuestra zona o tenéis contactos ahí, os recomiendan un médico antes de acudir, antes de hacer esa cita, consultad cuando llamáis si aceptan First Health Network para asegurarnos que de nuevo podéis beneficiaros de que haya un direct billing, digamos. Perdón. Disculpad. Bueno, esto es simplemente un poco la imagen de la tarjeta que os podéis descargar desde vuestro portal del asegurado, ¿de acuerdo? Como veis, pues es chiquitita. Lo importante en realidad es el número de póliza y esto en el mejor de los casos pues os llegará el mail antes del inicio de vuestra estancia, por lo tanto antes de partir yo os recomiendo que le echéis un vistazo y que os descarguéis la tarjeta. Para que veáis un poco, esto es el aspecto que tiene la búsqueda de médicos online. Podéis ver que podéis hacer un filtro por qué tipo de médico estáis buscando, en qué zona, qué código postal, en cuántas millas a la redonda de donde estáis queréis buscarla, y os ofrece información sobre los médicos que sean parte de la red y que están listados, ¿de acuerdo? Localizaciones en el mapa, tipo de, no sé si está dentro de un centro médico, si es una consulta individual, especialidades, etcétera, etcétera. Que yo creo que está muy bien y creo que casi todos estamos ya acostumbrados a buscar médicos o consultas de este tipo, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda de esto hasta ahora? Vale, genial. Bueno, una aclaración sobre las fechas de incorporación. Creo que ya a estas alturas os habréis leído la convocatoria un montón de veces, cada uno de vosotros, ¿no? Pero bueno, como sabéis, vuestras fechas oficiales de beca están tomadas desde el mes natural. Todas indican que empezáis en este grupo el 1 de julio y bueno, acaban, pues, hay diferentes duraciones, ¿no? De 3 a 6 meses en cada caso. En el caso de aquellos que vais 3 meses, que es la estancia mínima, se permite que haya un margen de 10 días para incorporar, siendo el día 11 el que tenéis que estar firmando ese Notice of Arrival o el equivalente que tengáis que completar para el ministerio, ¿de acuerdo? Esta documentación la gestionáis directamente con vuestro centro y con el ministerio y nosotros no tenemos que recibir esto porque nosotros tenemos en marcha pues, esa relación que en el hay ahí donde ellos comprueban que enviáis ese Notice of Arrival. O sea que para esas estancias de 3 meses, las mínimas, tenéis esos 10 días de margen, ¿de acuerdo? Podéis incorporaros hasta el día 11 de ese mes y también podéis recortarla por detrás hasta un máximo de 10 días si tuvierais que hacerlo, ¿vale? Entiendo que todos queréis aprovechar al máximo de vuestra
vuestra estancia. En el caso de que se retrasara más allá del día 10, os pediría que escribierais a Frances para avisarla que vais a entrar más tarde, ¿de acuerdo? Simplemente porque ella asegure que se toma nota en el SEVIS de manera que se evite, pues no sé, alguna duda a la hora de entrada en aduanas en Estados Unidos, que conste que, bueno, que estáis autorizados a entrar después de esa fecha, en el caso de aquellos que vais a estar, sobre todo, pues, más tiempo, más de 3 meses, ¿de acuerdo? En el caso de que vuestros familiares vayan a viajar, los familiares de nuevo dependientes, que son los que nos constan, vayan a viajar después, mucho después de vosotros, por ejemplo, que se vayan a incorporar un mes después de vosotros, también os recomiendo que aviséis a Frances que vosotros vais a viajar o que habéis llegado, pero que vuestra intención de viaje, pero que vuestro familiar, tal y tal persona, van a entrar 15 días más tarde para que de nuevo esté todo, pues, esta información transmitida y lo más documentada en los expedientes, con el fin de, sobre todo, evitar pues que os pregunten algo después de un viaje muy largo, que, bueno, que de pie a que, no sé, a una situación más incómoda, simplemente se anota y se evitan todas estas posibles irregularidades, porque al final os atiende una persona al llegar a vuestro aeropuerto que determina si tiene que haceros más preguntas o menos. Entonces, bueno, para que sea más sencillo, simplemente, ¿de acuerdo? Por último, quería comentaros que cuando estéis ahí tenéis la posibilidad de participar. Esto también os lo va a contar vuestro II Advisor. Hay una serie de actividades de enriquecimiento que están muy bien, de distintos caracteres. Hay algunas que son estrictamente académicas, otras que son viajes culturales, ponencias que a lo mejor os puedan interesar, que están menos afiliadas con vuestro caso específico, vuestro campo de estudio, pero os interesa asistir a cómo organizan un evento en otra universidad que está en la otra punta del país, hacer networking, porque os consta que hay un departamento similar al vuestro que os gustaría presentaros, crear vínculos, etcétera. Frances os dirá dónde se pueden revisar las actividades que están programadas y cómo se solicitan, ¿de acuerdo? Normalmente hay un proceso un poco de espera entre que se activa vuestro expediente a vuestra llegada, esperaros a llegar allí para meteros en el tema de las actividades de enriquecimiento, pero me consta que merecen mucho la pena. Hay algunas incluso, pues, encuentros de Fulbrighters que pueden estar muy bien, a los que podéis acudir y, bueno, de nuevo, con la intención de ayudaros también a conocer el país en toda su diversidad y en toda su extensión, ¿no? Entonces, bueno, que contéis con que tenéis estas actividades que se os cuadran, que se vayan a realizar dentro de las fechas de su estancia, pues que las disfrutéis y además no tiene ningún coste para vosotros, lo organiza todo el programa y lo sponsoriza el programa Fulbright, y me parece que puede acabar de completar, ¿no?, una experiencia de inmersión en Estados Unidos muy buena. Entonces, bueno, tenéis algo de información sobre cómo acceder a algunos datos en qué consisten estas actividades en la guía online, y si no, Frances os lo va a facilitar para que os gusten y en el mejor de los casos podáis participar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora mismo pues lo que podemos hacer, si os parece bien, es abrir ronda de preguntas o de comentarios que podamos intentar solucionar para vosotros y que seguro que serán útiles para otros compañeros también. No obstante, como os decíamos, esta sesión se está grabando y en breve, probablemente mañana, si no pasado, os enviaremos un vínculo
con el enlace a YouTube en un formato privado para que la reviséis si lo creéis conveniente. ¿De acuerdo? Sergi, creo que has levantado la mano tú el primero. Sí, no, simplemente era, en estas actividades organizáis, que dices que están cubiertas por el programa, si hay que desplazarse, el viaje y la estancia, ¿eso está cubierto o se lo paga cada uno? No, está cubierto toda la participación. Vale. Y otra cosa, ¿nos podéis enviar también la presentación tal cual, como PowerPoint, para imprimirla o para tenerla en papel? Sí, supongo que sí. Vale, vale, gracias. Jorge. Bueno, yo tengo una pregunta sobre el DS-160. Vale. Aparte de rellenarlo nosotros, lo tienen que rellenar los dependientes. Sí. O sea, que tendríamos que crear individualmente un DS-160 para yo en mi caso, 3J2, ¿no? Sí, correcto, pero te recomendamos, o sea, debes hacer primero el tuyo. Sí. Ya hemos visto que no vas a poder darle a Submit, no vas a poder enviarlos hasta que tengas ese número de SEVIS, pero una vez lo tengas podrás enviarlo y te van a preguntar si quieres añadir, si vas a viajar con familiares básicamente. Entonces lo que haces es que desde tu solicitud incorporas muchos datos para rellenar la de tus familiares, que bueno, sigue siendo una tarea tediosa, pero te va a facilitar y vas a poder adelantar, vas a ir más rápido rellenando la de tus familiares. Entonces sí, por favor, tenéis que hacer uno para todos esos J2 que viajen con vosotros y como decía antes Victoria, cuando lo tengáis completo, el propio sistema os va a generar una confirmación que es un PDF que podéis descargar y que debéis descargar y guardaros y además imprimir. Hay una primera página, suele quedar como en una página y media. Lo importante es la primera página donde aparece un código de barras que tenéis que incluir en vuestra solicitud de visado. Otra pregunta más. En el Enrichment Program, ¿sí? Sí, bueno, en mi caso es que yo me voy a quedar con mi hijo adolescente durante todo el periodo. Entonces, si hay un viaje, pero los viajes es que no me he enterado bien, viajes programados para una visita o yo puedo solicitar una ayuda para desplazarme a un laboratorio para visitar a un determinado grupo o eso como... A ver, dependiendo de la duración de la estancia, tendrás más o menos tiempo para a lo mejor crear oportunidades que la IA te pueda apoyar. Si es una estancia muy corta, es muy probable que tú escribas a Frances y digas, mira, vamos a organizar esta conferencia en mi centro y me gustaría que pudiera venir más gente. Es posible que esa gestión, si vas 3 meses, no dé tiempo a hacerse. Pero sí que habrá otras gestiones, otras actividades que coincidan en el tiempo en el que tú vas a estar, ¿de acuerdo? Y a las que te puedes apuntar, ¿vale? Porque se vayan a realizar y puedes confirmarlo dentro de un plazo que tú estás y puedes asistir a ellas porque estás en Estados Unidos. En general y sobre todo las que son de carácter profesional y académico se extienden a la persona que es un J1, ¿no? A la persona que va a hacer esa investigación ahí. Es cierto que luego a lo mejor hay actividades de carácter más bien cultural que se realizan, por ejemplo, en tu ciudad, etcétera, a las que a lo mejor puede acudir tu hijo, como ves aquí en la foto aparecen unos niños. Entonces, a lo mejor en tu centro, en tu ciudad o en un entorno donde a ti te compense llevar a tu hijo, él puede participar en alguna cuestión, pues una visita a un museo, a un edificio histórico, etcétera. Eso es mejor que se lo consultes a Frances. De acuerdo. Pues gracias. Juan. Y bueno, lo primero, muchas gracias por toda la información que nos estáis dando, que yo creo que nos viene muy bien. Una duda, por lo que entiendo, el Ministerio retrasa 6 meses
la publicación definitiva de la resolución de las ayudas. ¿Esto quiere decir que nosotros no vamos a recibir apoyo económico hasta completar nuestras estancias o no tiene nada que ver? El Ministerio retrasa hasta 6 meses. No sabemos si van a ser los 6 meses o va a ser menos, pero efectivamente hasta que la resolución no se afirme, no van a hacer la transferencia a vuestros centros y no van a... Hay centros que están adelantando, corrígeme si me equivoco, Victoria, que están adelantando ese dinero. Correcto. Pero vamos, eso sería ya una cosa de hablarla cada uno con nuestra universidad de origen, vaya. Efectivamente. Vale. Sí, todas estas gestiones de carácter administrativo, puesto que el Ministerio ya delega en los centros, ¿no?, la gestión de fondos y de administración, las tenéis que hablar con vuestro centro en concreto. Por un lado, pues en este caso en el que nos vemos, donde se pueden dar hasta 6 meses, ¿no?, para la publicación final, conocer si vuestro centro os puede ayudar adelantándoos la ayuda mientras tanto, o una parte de la ayuda o la parte correspondiente. Es que cada uno, al final he oído distintos casos, he oído que pueden adelantar la compra de billetes pero no el estipendio, otros que no han tenido ningún problema y lo van a adelantar, otros que no cuentan con ese apoyo. Entonces es mejor. Como algunas veces os he comentado, también es conveniente que habléis con vuestro centro de todos estos trámites administrativos y justificación de fondos, porque, como os decía, el Ministerio delega en ellos. Entonces, conocer a través de vuestro centro, pues no sé, cómo se van a justificar la partida de ayuda de viaje o de gastos de instalación. Hay unos centros que son, bueno, más laxos que otros, unos que te dicen que el billete solo se puede comprar con la agencia con la que acostumbran a trabajar y no otra, otros que, bueno, se entienden como gastos de instalación 5 días de hotel a tu llegada, en otros casos abren un poco más la mano. Entonces, antes de nada yo hablaría con el centro para asegurarte que conoces. Vale, y en lo referido al Enrichment Program, esto va por otro lado, ¿no? Quiero decir, esto no... o sea, el hecho de no tener la resolución definitiva de las ayudas no va a suponer ningún problema de cara a la participación en este programa, me imagino. El Enrichment Program es Fulbright. Vale. O sea, es cuando lleguéis a Estados Unidos, os ponéis en contacto con el IAI y ahí tendréis las actividades y los seminarios que están programados. Y también hay un fondo para que participéis en congresos, seminarios relacionados con vuestra actividad, que eso lo tenéis que plantear al IAI y si se aprueba, pues contáis con fondos para desplazaros y para acudir a seminarios, congresos o incluso a visitar algún otro centro en otra universidad que sea de interés para vosotros. Eso, como decía Sara, en el momento que lleguéis a Estados Unidos, esperar un tiempo a que estéis, digamos, en el sistema y el contacto en el IAI es el que mejor os podrá indicar qué posibilidades tenéis. Vale, de acuerdo, pues muchas gracias. Gonzalo. Estás en silencio, Gonzalo. Estás en silencio. Sí, perdón. Sí, tengo un par de preguntas. Una es si para el regreso también existe un límite, un margen de días, igual que para la ida, lo que habéis comentado del mes o de los 10 días, también existe para el regreso. Y la otra pregunta es sobre las partidas de nacimiento y del certificado de matrimonio. Bueno, no sé si está en la guía o no, pero es necesario, porque hay diferentes tipos de partidas de nacimiento y de certificado de matrimonio. Cuando lo solicitas te dicen que sea literal, que sea copia, que sea, no sé. Bueno, yo cuando no lo he solicitado todavía, pero por lo que recuerdo, había varias opciones. Decían literal, internacional, copia. ¿Hay alguna cosa en concreto respecto a esto o bueno, cualquiera vale?
A ver, en cuanto a los certificados, el consulado no especifica exactamente, simplemente nos ha dicho que el certificado de nacimiento, certificado de matrimonio, yo creo que lo más seguro es irse al literal, que es digamos, un poco la copia compulsada del documento original. Entonces, en caso de duda, si vais a pedirlo, pedir el literal, es mejor, ¿vale? Y en cuanto a la duración de las estancias, es diferente si se trata de una estancia, la estancia mínima que se puede conceder, que es la de 3 meses. En este caso, hay un máximo de 10 días que se puede acortar, en un máximo de 10 días, que puede ser bien al principio, bien al final, pero nunca exceder de ese máximo de 10 días. Hay un caveat a esto, que si tú llegas pues 8 días más tarde o 10 días más tarde justo en el límite y te surge algún imprevisto que te obliga a retornar antes, tienes que justificarlo al ministerio, la necesidad de ese pronto retorno, y lo que van a hacer es reducirte el estipendio de esos días y además reducir la ayuda de viaje y instalación al 50%. ¿Vale? Pero en caso de necesidad absoluta existe esta posibilidad. En el resto de las estancias que son más largas ya no existe el límite de los 10 días máximo, simplemente ajustan los estipendios proporcionalmente a la duración real de la estancia. Después el visado, perdón, el visado, o sea, te permite estar en Estados Unidos hasta 30 días después de la estancia. Pero eso ya sin aportación del ministerio, lógicamente. Sí. Y para el visado hay que enviarlo, digamos, la fotocopia de las partidas estas de nacimiento y matrimonio o directamente el papel que nos dan en el registro civil. Pueden ser copias. Pueden ser copias. Vale. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver, yo, para animaros un poco, yo tuve la beca hace ya 27 años y recuerdo con verdadero horror el proceso de documentación inicial y los primeros días también en Estados Unidos hasta que te aclimatas, ¿no? Era un horror y además, claro, yo cuando fui no había internet ni había nada, o sea, las circunstancias no sé si eran peores o mejores, pero recuerdo que era una pesadilla total, ¿no? El tema, siempre pensabas que lo ibas a hacer mal, siempre pensabas que había alguna cosa que te faltaba. Bueno, a mí me hicieron hacer hasta una colonoscopia, o sea que, ¿para qué voy a contar? Entonces, bueno, pues oye, que la verdad es que os entiendo, os entendemos, hacemos todo lo posible para facilitarlo, y lo que sí os digo es que cuando estéis en Estados Unidos todo eso se os olvida rápidamente y lo vais a disfrutar y lo vais a aprovechar muchísimo, que es de lo que se trata. Entonces, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay más, que yo creo que ya es un poquito, son las 7 menos cuarto, daríamos por finalizado la sesión. Si tenéis, por supuesto, alguna duda, pues está Sara, Victoria o yo a vuestra disposición. Y venga, vamos a darle el último empujón. Muchísimas gracias y ya nos contaréis a vuestra vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.